que están todos de acuerdo, obviamente. Van a aparecer ahí sus rostros, pero están chiquititos. Peínense un poco ahí. Muy bien. Gracias, Julieta. ¿Pudieron esos compañeros y compañeras entrar con el link? Fíjate a ver si siguen ahí pidiendo permiso o algo. Me interrumpís y vemos de que puedan entrar la mayoría. Yo ahora voy a compartir pantalla y eso implica que van a poder ver... a ver, ¿dónde estamos? Acá tengo tantas Una cosas pregunta a abiertas. las chicas. Bien. Que tengo un, como les decía, un presi. Ahí, bueno, veo que en el muro pusieron esto. May Álvarez, May, gracias por haber puesto eso, porque yo ni sabía que lo podía ver. Claro, comparto la pantalla, veo todas las pestañas que tengo abiertas y estaba el Facebook abierto, pero bueno, ya quedó solucionado eso. Está la contraseña ahí para quien quiera entrar. Ahora lo que no estoy viendo un poco es lo que ocurre en la sala de reunión de Zoom para habilitar, ¿no? Pero bueno, cada tanto voy a ir y volver para ver si hay gente que quiere entrar, ¿no? Por ejemplo, se me hace medio difícil, pero tengo que hacer así, dejar de compartir. Bueno, cualquiera que no pueda entrar, si escribe ahí en el WhatsApp, me avisan, ¿sí? ¿Se vio recién la pantalla? Hablen, ahí desactivan el micrófono y hablen. ¿Se vio lo de Incas que acababa de compartir? ¿Sí? Esto que dice Tahuantinsuyo, ¿se ve? Sí, sí se ve. Muy bien. Bueno, ahí tenemos entonces este presi. Sí, se vio. Bien, gracias. Vamos a seguir viendo. Cualquier cosa ahora sí, interrumpan Yo no sobre sé el cómo acta, entrar. ¿no? Me dicen, profe, y ahí cortamos. Bueno, ya creo que todo igual, voy a decir, profe o Jorge, ya saben, me pueden decir de esa manera, o hacer nada, como quieran. Ya me presenté en el video anterior y si todos están acá o todos están acá, porque ya siguieron todos los pasos previos del Facebook. Así que bueno, ahí, mira, lo bueno es que me aparece un cartelito y ahí pude admitir a alguien que tiene un Galaxy, no llegué a ver bien el nombre, pero entonces, bueno, yo les decía, el video pasado, ¿no? Nosotros estamos haciendo la cursada y normalmente en la primera clase, fue el videito que les mandé el lunes al grupo de Facebook, presento un poco lo que es la cursada, la cátedra, la materia, la bibliografía, que en este caso, bueno, vamos a demorar un poco ese tema porque sabemos que no va a poder comenzar en forma presencial como pensábamos en junio la cursada, y yo lo estaba dejando para ese momento, que puedan ir a Avellaneda, que puedan ir a Acuarela, que es una de las fotocopiadoras que está muy cerquita, ahí sobre Vaperón, sobre Vaperón, la que corta Güemes, ahí en la sede hay una fotocopiadora y venden el material, pero bueno, finalmente no va a arrancar esto en junio. Sé que esa librería está haciendo repartos, así que los que son de zona sur, próximos a la sede, a Avellaneda, puedan conseguir el material de esa manera, pidiéndolo, encargándolo, pero igualmente vamos a dejar, así sea virtual, la continuidad de las clases, vamos a dejar para junio la adquisición del material, ¿está bien? Yo puedo, medio entre comillas, pero es ir dosificando de a poco mi texto, que es el que me preguntaban, que no se podía ver en formato digital, que es un poco, lo que decía, ¿no? El esqueleto, porque tiene un raconto del proceso histórico. Y vamos a ir avanzando en el proceso histórico en las primeras fases, en las cuales no hay otra bibliografía. Entonces van a usar el texto mío, que es eso poquito que le compartí en el muro las dos veces, tanto el lunes como hoy, ¿no? Lo que se vio o se habrá hablado en la clase del lunes, que era el video, que era la fase de desarrollo, esto de que vamos a estudiar la historia argentina yéndonos muy atrás. Algunos se preguntarán, ¿se equivocó de materia? ¿Por qué está con el imperio inca y con ese nombre raro de Tahuantinsuyo? Bueno, yo lo justifico teóricamente en esa introducción. Digo, para entender la historia argentina no podemos hablar solamente de 200 años. Tenemos que ir un poco más para atrás porque heredamos del pasado español e incluso del pasado precolombino o preespañol, prehispánico, muchas características que hasta nos definen como país hoy, ¿no? Sobre todo en cuanto a la sociedad.
esta materia que se llama Sociedad-Estado busca justamente vincular estos dos grandes conceptos, ¿no? Que es la sociedad y qué es el Estado, y ver cómo interactúan, cómo uno va redefiniendo al otro. Por eso el texto mío, que es el capítulo del libro Estado de Sociedad y Estado Argentino, se llama algo así como una larga travesía, la configuración de la sociedad argentina por parte del Estado, ¿no? Vamos a ver esa interacción mutua entre ese Estado, que sería algo así como una especie de barco, lo describo en esa introducción, y todos nosotros y nosotras que somos la sociedad argentina, que viene navegando en realidad de mucho antes, en otras embarcaciones, ¿no? Que puede ser la monarquía hispánica, hace más de 200 años, e incluso si nos vamos hace más de 500 años, nuestros pueblos originarios. Que acá en la Argentina había una gran diversidad, los guaraníes, los mapuches, los diaguitas, los zonas, y dentro de la zona diaguita, ¿no? En el noroeste argentino, los pueblos que anteriores al imperio incaico vivían en una forma comunitaria, sin un desarrollo estatal muy complejo, pasan a estar bajo la influencia de este gran imperio que es el imperio inca, ¿no? El Tahuantinsuyo. Ahí está el título, el nombre. Voy a volver un poquito, a ver. Lo único que les quería pedir es si desactivan el sonido, no lo puedo hacer yo, pero con total naturalidad lo van haciendo aquellos que tienen activado el micrófono y genera un poquito el ruido, ¿no? Y ahí tengo que admitir, a ver, a Camila. Bueno, ya estamos en 28, bien. Bueno, un lindo número como para arrancar, 29. Entonces les decía, ¿no? Para los que van ingresando y se fueron perdiendo la primera parte, recién estamos comenzando y esta clase se va a centrar en el Imperio Inca o el Tahuantinsuyo. Hacía una breve síntesis de lo que en el video de la clase anterior veíamos algunas cuestiones generales de la cursada, de cómo va a ser en este formato virtual, cómo llegaron hasta ahí, ver la necesidad de que estén en ese Excel, porque es lo que mi comisión después va a figurar como acta el día que los podamos evaluar, que no sé ni cuándo ni cómo va a ser, pero en el mientras tanto, en este caminar juntos y juntas, por lo menos lleguemos a ese momento de la evaluación, que sea cuando sea, quizás termine siendo lamentablemente en formato libre. Bueno, le vamos a pedir, anótense en nuestra cátedra y ya gran parte del camino que hicieron lo vamos a tener en cuenta. Porque digo, la verdad no tengo la menor idea de cuándo sería el primer parcial o segundo parcial o el final, que suele ser una de las preguntas de la primera clase, ¿no? Cuanto a la bibliografía, les decía, bueno, esperemos hasta junio para la adquisición del libro, que existe la posibilidad tanto de que se lo envíe Acuarelas, que es una de las fotocopiadoras que está en la zona de la sede, o que la editorial Maipú ustedes lo puedan comprar en formato digital. Pero esperemos que corran estas 2 semanas que quedan hasta el principio de junio, que sería el supuesto inicio de cursada presencial, que ya no lo es, pero que nos va a asegurar hasta cuándo va a durar el cuatrimestre, tal vez ya tengamos fecha de parcial, y yo la verdad que no les voy a hacer comprar material si ni sabemos cómo va a terminar todo esto, ¿no? Entonces, estamos en una situación excepcional, en un momento histórico, algo que es una locura lo que estamos viviendo, hay muchas cuestiones que nos exceden, también hay que empezar a trazar y ver prioridades, ¿no? Y bueno, viendo esto, no sabemos qué va a pasar en ningún sentido, no sabemos qué puede pasar con cada uno de nosotros, pero bueno, la cursada la vamos a sostener. Y el tema de la evaluación y más iremos viendo, ¿no? Pero ante esta situación económica difícil, muchos y muchas de ustedes deben estar viviendo por la imposibilidad de trabajar, con la cuarentena, no les voy a obligar ya a comprar un libro cuando después veremos que se pueda adaptar de otra manera, o quizás sí podemos volver y comprar fotocopiados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sacando esas preguntas que siempre se responden en la primera clase y que ya la hubiésemos tenido, o las reemplazaríamos con ese video de la primera, pasamos ya a lo que es la primera clase expositiva, ¿no? Que tiene que ver con esto del imperio incaico. Y les decía, ¿no? Para los que fueron entrando después, en mi texto, que yo les pegué 2 fragmentos, la introducción al capítulo, que la pegué el lunes, y el apartado propiamente dicho del imperio incaico, que se titula el Tahuantinsuyo, que es el nombre quechua para el imperio. En la justificación, en la introducción digo, bueno, hace falta irnos 200 años para atrás, debemos irnos más para atrás para encontrar los orígenes de nuestra sociedad.
debemos incluir la etapa hispánica, que vamos a estar trabajando el lunes que viene, y debemos trabajar también lo que tiene que ver la etapa prehispánica, ¿no? Lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios. Y como les decía, la Argentina fue habitada por decenas o centenas de distintas comunidades o pueblos, sobre todo con distintas lenguas, que era un poco lo que distinguía a pueblo de otro, más allá del ámbito geográfico en donde se delimitaban. Por eso también el pueblo inca en realidad debería conocerse no como el pueblo quechua, que es la lengua que los incas hablaban, ¿no? Hasta el día de hoy se habla quechua, y mucho hasta en distintas provincias de nuestro país, quizás debe haber alguien de Santiago del Estero, o de cualquier provincia del noroeste, y conozcan, tal vez ustedes, o sus padres o abuelos, el quechua, ¿no? Que también se habla en Bolivia y en Perú, cuando también en esos dos países, y sobre todo en Bolivia, se habla el aymara, ¿no? Y otras diversas lenguas, ¿no? Pero, claro, tanta variedad de pueblos es porque existieron incluso antes que los incas. El pueblo inca o quechua lo podemos ubicar en torno a la ciudad del Cusco, allá por el siglo XII, pero va a comenzar una expansión, y eso lo va a hacer en un periodo tan tardío para lo que es el devenir de los pueblos andinos, como el siglo XV, ¿no? 1438. Miren, alguien se salió, porque éramos 30, ya aburría a alguien. Lo peor es que les aviso que ahora es ilimitado el tiempo, y no les digo que vamos a estar hasta las 5 de la tarde, pero bueno, siendo 3:30, a las 4 por lo menos vamos a estar, ¿no? Entonces, esto del devenir histórico de comunidades que antes preexistían al imperio y después fueron incorporadas, es lo que nos justifica lo que dice en el primer parrafito del texto que les escribí hoy a la mañana, que el imperio inca o Tahuantinsuyo es el de mayor expansión y extensión de Sudamérica, por eso también lo estudiamos, tal vez sacando únicamente a la Confederación Azteca en el norte, en México básicamente, y al pueblo maya que se asentó en lo que es el sur de México, en Yucatán, en Guatemala, en Belice, y por su desarrollo también arquitectónico, científico, cultural. Es una de las grandes culturas prehispánicas. Siempre hasta en la secundaria se estudian por lo general esos tres, ¿no? Aztecas, mayas e incas. Y los incas, bueno, siendo los únicos de Sudamérica. Como ustedes pueden ver, digo, de esas tres culturas, después hubo centenares de ellas, pero en todo lo que es la zona andina, lo que corresponde a la cordillera de los Andes, de norte a sur, atravesando lo que es Colombia, una pequeña porción, ¿no? Pero Ecuador, gran parte de lo que es Perú y Bolivia, y el norte de Argentina y Chile, el centro norte, aproximadamente desde lo que hoy es Mendoza, y para el caso chileno desde Santiago, encontramos el límite sur y el límite norte de este Tahuantinsuyo, que etimológicamente en quechua quiere decir reino de las cuatro partes. ¿Sí? Suyu era parte o subdivisión, y Tahuantín eran cuatro, y hasta hay un nombre para cada una de ellas, que es, bueno, hablar en quechua no es fácil, y a ustedes les puede sonar difícil o incluso hasta gracioso hablar del Coya suyo, del Anti suyo, del Puntin suyo y del Chinchay suyo. Esas eran las cuatro partes. Ellos tenían la cuestión con esto de dividir en cuatro, dividir en tres y en dos, la dualidad, la tripartición, bueno, el doble de dos, ¿no? El 4, y esta división en cuatro zonas que partían todas del Cusco, la capital, que hoy está en Perú, obviamente es una ciudad hermosa, yo tuve la gracia de poder visitarla, y tiene un aspecto muy colonial, que obviamente fue conquistada por España y diríamos reconstruida en las ruinas de lo que era la capital imperial incaico, con un hecho muy significativo desde lo simbólico de reemplazar templos incas de su religión politeísta por templos católicos, ¿no? De la fe cristiana que los españoles trajeron a América y pusieron a los pueblos originarios, ¿no? Y todo ese sincretismo religioso se ve incluso desde la arquitectura, como el templo de Santo Domingo en Cusco está emplazado sobre lo que era el Coricancha, el templo más importante de los incas, ¿no? Pero toda esta cuestión que ustedes ven pintada de distintos colores obedece a que estos 2 millones de kilómetros cuadrados, que tienen una extensión de, uy, se me va acá,
tiene una extensión de 4.000 kilómetros, aproximadamente lo que es la Argentina, que tendrá unos 5.000 de extensión de Ushuaia a La Quiaca. Bueno, es correr un poco la Argentina hacia arriba, hacia el norte, y ahí tenemos la extensión desde Colombia hasta mitad de Argentina y Chile, ¿no? Esos 2 millones de kilómetros cuadrados habitados aproximadamente por 12 millones de habitantes. Es muy difícil, estos son estimaciones, y como lo dice el texto que yo les compartí de la mañana, que escribí para el libro de la cátedra, utilicé un libro de Espinosa Soriano, un autor peruano. Tuve la suerte de poder comprar ese libro en mi viaje a Cusco, y ahí ver que ese autor, recogiendo muchos estudios demográficos, llega a un acuerdo historiográfico de aproximadamente 12 millones. Hay algunos que dicen que eran menos, que eran 4 o 5, otros que dicen que eran 20, 25, 40, son estimaciones, ¿no? Entonces, pero sobre todo en la etapa ya tardía del imperio y más cercana a la conquista, los españoles pudieron contabilizar y darse cuenta de la magnitud poblacional de este imperio, que abarcaba también una gran diversidad de pueblos, ¿no? De lo que vamos a ver después de comunidades o ayllus, ¿no? Que pasaron todas a estar subsumidas por el poder del Inca. La palabra Inca era la que ellos utilizaban para referirse al rey, al emperador, al soberano, y tiene características de imperio porque hasta traza muchas similitudes con Roma, ¿no? Una capital central, como Cusco, podría ser la Roma italiana, ¿no? Del Imperio Romano, que abarcó toda la cuenca del Mediterráneo, y hay un famoso dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, o preguntando se llega a Roma, porque justamente había muchos caminos construidos para que los ejércitos rápidamente salieran de la capital y fueran a reprimir una sublevación en alguna provincia. Bueno, lo mismo ocurría acá con el Inca, que tenía el control de todo este territorio gracias a una extensa red de caminos, ¿no? Caminos construidos piedra sobre piedra en los caminos complejos de las montañas, los valles que rodean a la ciudad de Cusco y se internan a lo ancho y largo de toda la región andina, ¿no? Que es una región muy seca, muy árida, también tiene valles fértiles, abarcaba gran parte del litoral costero. Todas esas particularidades lo vamos a ver ahora a continuación. Pero con lo que tiene que ver con ese primer párrafo del texto, más allá de esta descripción o ubicación temporoespacial, no ubicarnos en el tiempo y en el espacio, hablamos hasta ahora de la expansión geográfica, ¿no? Desde Colombia hasta el norte de Argentina y Chile, pero también hay que hablar desde cuándo ubicamos al Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Y acá hay una fecha de inicio, que es 1438, y van a ver que es la que coincide con el reinado de Pachacútec, porque primeramente los incas, como les dije antes, eran un pueblo, la etnia quechua, que vivía en torno al Cusco. Algunos hasta dicen en Bolivia. Acá esto que ven en blanco es el lago Titicaca, lago que comparten Bolivia y Perú, y algunos hasta buscan el origen en Tiahuanaco, una ciudad sagrada de Bolivia, cerca de La Paz, en la cual ellos comenzaron a migrar. Hay mucho sobre el origen mitológico del Cusco y del pueblo inca. Ellos crearon una serie de leyendas, historias de que salieron 4 hermanos de 4 ventanas, viendo esto de la partición geográfica, lo que decía también a una partición simbólica, también dual de Anán y Urín, que eran como dos grandes dualidades que se daban en varios aspectos del mundo, ¿no? Que para ellos tenía que ver, por ejemplo, con lo femenino y lo masculino, el día y la noche, de ahí las divinidades, ¿no? El sol y la luna, el dios Sol, Inti, el dios supremo para los incas, y su esposa, que sería la Coya, ¿no? La esposa del Inca, era Luna, ¿no? Entonces vemos cómo hay mucha de simbología detrás incluso de la fundación del Cusco y de este pueblo que se acerca a esa ciudad, que se vaya en realidad del río Urubamba, y las peleas por asentarse ahí. Una vez que logran combatir y vencer a otros reinos, se instalan y dominan ese territorio. Pero recién, siglos después, van a comenzar la expansión. Y vean que en muy pocos años, algo así como 32, 33 años, Pachacútec, junto a su hijo Tupac Yupanqui, Tupac Inca Yupanqui, siempre uno de los hijos, y no el mayor, sino el que el Inca consideraba más apto, heredaba el trono. Y en este caso todavía no había fallecido Pachacútec cuando su hijo Tupac
lo acompañó en gran parte de las conquistas. Por eso ustedes ven que en violeta o lila están las conquistas de Pachacútec, y en amarillito el correinado entre Pachacútec y Tupac Inca, ¿no? En lo cual se avanza hacia el norte, en lo que es Perú y Ecuador. Después, tras la muerte de Pachacútec y posteriormente de Tupac, que coincide casi con la llegada de Colón a América. Ustedes recordar que Colón llega en 1492 y recién a los españoles lo vamos a ver por estas zonas en el 1520 aproximadamente, 1530, al igual que el Imperio Azteca. En realidad llegan antes a México. Cortés conquista México en 1519, 1520, 21. Pizarro va a conquistar el Perú en 1532-33, ¿no? Y ahí llegaremos, porque vean que en los últimos años de dominio incaico, después de la muerte de Tupac, aparece otro gran soberano que gobernó mucho tiempo, que es Huayna Cápac, y es todo lo que está en rojo hacia la zona norte, ¿no? Buscando mejor clima, más variedad de tierras fértiles. Atahualpa va a morir de forma abrupta, perdón, Huayna Cápac va a morir de forma abrupta, sin dejar muy clara cuál era la sucesión. Y había dos hijos que se disputaron ser ese hijo favorito o el mejor de los herederos. Uno era Huáscar, que estaba en el Cusco, y a la muerte de su padre comienza el reinado, pero en esos años de disputa, en 5 años, Atahualpa se hace fuerte en el Ecuador, porque está en una misión de conquista de tierras más al norte. Y ahí en Quito va a ubicarse, y va a ser el momento de la llegada de Francisco Pizarro, el conquistador español. Valiéndose de esta especie de guerra civil o disputa interna entre la familia reinante, y de otras cuestiones, que eran muchos de los pueblos que habían sufrido la conquista inca. Lo mismo va a pasar y de peor manera, ¿no? Con los aztecas. Van a querer como sacarse un clavo con otro, ¿no? Decir, bueno, me puedo sacar de encima la dominación incaica o azteca, si pensamos en México, pero con un conquistador que terminó siendo mucho peor, ¿no? Pero es cierto que hubo pueblos como los tlaxcaltecas en México que apoyaron a Hernán Cortés. Y también es cierto que se valieron de estas disputas internas en Perú, sobre todo de esto de que muchos pueblos eran incorporados al imperio por la fuerza y mantenidos por tal, y otros tal vez por acuerdos diplomáticos, diríamos hoy en día, pero tenía que ver con las posibilidades o el lado bueno que tenía formar parte del imperio, ¿no? Muchos hasta reinos menores, el reino del Tucumán, en lo que es Argentina, Tucumán, de ahí de la palabra de nuestra querida provincia chiquitita acá en el centro de Tucumán, el centro norte, se dice que ellos aceptan el vasallaje de los incas y se logran incorporar sin ir a la guerra, ¿no? Viendo tal vez la inmensidad de los ejércitos incas, fueron bastante astutos de decir, bueno, preferimos un vasallaje, palabra europea que tenía que ver con aceptar la dominación. Ahí hay un perrito ladrando de silencio, así no distrae. Muy bien. Bueno, vamos a cambiar de filmina, como diría, pero vamos a pasar. ¿Están bien, no? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? No. Bueno, sí, ahí se cayó el perrito. ¿Alguna pregunta, comentario? Esto yo ni lo hago mucho en clase, y lo debería hacer, mucho menos en este formato virtual que ni los veo, porque por lo menos cuando doy la clase veo sus caritas de aburrimiento, de sorpresa o de asentimiento. Pero bueno, ahí tenemos otro concepto que aparece tal vez en el tercer párrafo. ¿Quién habló ahí? ¿Quieren decir algo? Interrumpan, dije, no hay problema. Yo quiero ver si puedo pasar fácilmente acá la pantallita donde estamos todos. No, tengo que dejar de compartir. Pero ustedes hablen con tranquilidad, si necesitan saber algo, si les genera alguna duda. Esto que estamos haciendo, bueno, es una introducción al tema del Imperio Inca, que dijimos es necesario conocer parte de lo que es nuestra identidad americana, ¿no? Uno cuando viaja un poco por Latinoamérica encuentra muchas similitudes en cuanto a lo originario, ¿no? En cuanto a la región andina, ni hablar, las similitudes entre nuestro noroeste. Yo comencé viajando por el noroeste argentino, Tucumán, Salta, Jujuy, quizá alguno de ustedes venga de esas provincias, sus familias. Es hermoso, pero tiene mucho de raigambre andina, ¿no? De pueblos milenarios, muchos anteriores incluso a los incas, que no solo a los españoles, ¿no? Ahí están las raíces de gran parte de nuestro pueblo, y de lo mismo de nuestros hermanos países de Bolivia, del norte de Chile, estuve en Atacama y también hay muchas características similares, en Bolivia, ni hablar,
en Perú, y no tuve la suerte de ir más al norte, pero de Ecuador y de Colombia, ¿no? Entonces, esto de ver raíces que también tienen características similares a las mexicas, ¿no? Tuve también la suerte de estar en México y del pueblo azteca y de pueblos anteriores a la azteca, quedan mucha raigambre, no solo en lo arquitectónico y en lo arqueológico, sino también en lo humano, Pensé que ¿no? era De uno de estas pedidos raíces ya. ancestrales. Pero Ahí escucho una conversación familiar. ahí sí. Estamos todos en la clase. El Aishu es lo que nos permite ver estas grandes, diríamos, conexiones Lo que más. tienen que ver con lo identitario, ¿no? Porque Pero más sí, allá igual de lo tener metés. que ver con lo cosanguíneo, porque el Aishu sería parecido como el clan europeo, ¿no? Nosotros sabemos más de Europa que de nuestro continente americano, y basta con jugar cuando uno es chiquito a este juego de Clash of Clans o eso de la Edad Media, y ver que los clanes eran esos grupos parentales ampliados, ¿no? Eran como las grandes familias donde había no solo un padre y una madre, sino que convivían en la misma aldea con primos, tíos, tíos segundos, abuelos, tíos abuelos y etcétera, y conformaban un clan, ¿no? Con un antepasado común. Eso es un poco lo que le da identidad a estos Aishus, ¿no? Un antepasado común, una identidad cosanguínea, un grupo parental ampliado, ¿no? Pero el Aishu también lo podemos definir más fácilmente como la comunidad andina. Son los grupos comunitarios que preexistieron lógicamente al Estado Inca y a todos los estados anteriores al incaico, como menciona en el texto el Huari, el Tiahuanaco, el reino del Chimú. Son distintos reinos que lograron una unidad estatal importante, que después muchos quedan subsumidos por los incas, pero por debajo de todos ellos estaba la cuestión de la comunidad. Y palabra que los quechuas utilizaban para referirse a ella era el Ayllu. Y como vemos, tenía un sustento de sangre, alguna creencia, como esta también es una palabra europea, ¿no? Extranjera a lo que es América Latina, un tótem. Ellos le llamaban el malqui, ¿no? Que hasta una momia podía ser el cuerpo momificado de algún familiar, puesto en algún lugar sagrado. Hay mucho a lo largo de toda la región andina de sitios sagrados, ¿no? Que ellos los unían con una serie de líneas imaginarias, ¿no? Pero que dibujadas en un mapa daban como si fueran rayos de una bicicleta, a ellos les llamaban seques, y eran como la posibilidad de unir los distintos lugares sagrados, porque claro, ellos eran mucho de juntarse y reunirse en fiestas, ¿no? Celebrando quizás o recordando la figura de algún antepasado en común. Esto lo vamos a ver con esta particularidad que tiene las comunidades andinas, que es el principio de reciprocidad del que habla aquí, ¿no? De esto de juntarse cada tanto, porque claro, estaban muy separados geográficamente. Acá, por más que dice todos trabajaban en la misma tierra, una particularidad del Aishu es que se podía fragmentar, ¿no? Lo vamos a ver en una de las últimas filminas, refiriéndonos a los archipiélagos verticales. Tengan eso nada más, que lo vamos a ver en un segundito, pero es algo así como que la comunidad en algún momento se tuvo que partir y enviar familiares a zonas más lejanas para garantizar su autosuficiencia, para, a partir de esos encuentros remotos y distantes en el tiempo, o sea, cada tanto se juntaban e intercambiaban objetos en forma recíproca. A eso también se le llamaba el aini, ¿no? Los intercambios recíprocos. Otras palabras en quechua que aparecen a lo largo del capítulo, como la minga o la mita, bueno, eran las formas de prestación de trabajo rotativo y comunitario, ¿no? La mita vamos a ver que la utiliza el Estado, pero la minga, que era, bueno, ir y trabajar juntos, construir la casa de una pareja que se casaba, bueno, era trabajo comunitario, y los intercambios recíprocos, como los jugamos al lado nuevo, vimos lejanos o tíos que no vemos muy seguido, bueno, si nosotros le regalamos algo, nos regalen algo más o menos del mismo precio, ¿no? Entonces ahí está la reciprocidad, ¿no? Tiene que ver con los afectos, ¿no? Como si yo tengo un regalo es porque hay un sentimiento, y acá había un lazo parental, un lazo filial de mucha consanguinidad, pero también de ser parte de lo mismo, que por más que vivían lejos, trataban de revertir. Eso sigue ocurriendo hoy cuando vemos mucha gente repartida en la región andina, incluso gente que viene a nuestro país en calidad de migrante, mantiene muy fuertes estos lazos y vínculos con el país de origen, ¿no? Como ocurre naturalmente en muchas partes del mundo. Pero bueno, también tenían una descendencia en común, que eso se llamaba pacarina, que era algo así como también, ¿no? La familia. Y así ven que la misma religión, creencias que a veces eran más localizadas, no las del imperio,
la lengua, muchas después quedan subsumidas por el quechua, y el trabajo comunitario. Eso hasta el día de hoy continúa en muchas reservas, orígenes, ¿no?, de nuestro país, que tiene que ver esto, ¿no? Existe el concepto de propiedad privada. En el Tahuantinsuyo no había propiedad privada, porque el Estado, cuando se consolida, garantiza para sí gran cantidad de las tierras conquistadas y otra parte se las conserva, se las deja a las comunidades para que sigan reproduciéndose, para que puedan seguir siendo autosuficientes. La comunidad tenía esa idea o lógica de autosuficiencia. Bueno, podemos ver que también significa familia extensa, ¿no? Y lo conformaban grupos de personas a través de estos vínculos. El texto bueno, es un cuadro que encontré en internet que resume bastante bien, que es un Ayllu, y en mi artículo está muy referido por arriba como la comunidad andina, y que se queden con eso, para después vean la cantidad de temas que vamos a ver, es más que suficiente. Pero bueno, hasta acá vamos a ver, ahora sí dejar de compartir un ratito, ¿no? Y ver cómo vienen ahí, si no se me duermen. ¿Venimos bien? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bueno, bien, ahí tenemos un Sí, vocero. entretenido. Vienen bien. ¿Y cuánto estamos? ¿30? Bueno, es una clase chica, diríamos, si estuviéramos allá en Avellaneda, pero para los 60 que debe haber por el Facebook, lamentablemente es la mitad. Acá algunos quedan afuera. ¿Qué dice el chat? Bueno, agradecen a algunos y que compartieron el link, ¿no? Bueno, y el WhatsApp. Perfecto. Bueno, algunos no pueden apagar el micrófono, se mezclan las voces, no importa, a la del perrito. Yo tengo a mi perro durmiendo, gracias a Dios, no estaría ahí molestando. Ah, ya lo vi Bueno, ahora. ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ¿puede explicar lo de Minga y Mita de nuevo? Bien, eso por una cuestión de la duda tuya vale la pena extendernos. No le demos tanta importancia cuando después, no sé, vayamos a pensar que una pregunta de parcial es cómo se conformó el Estado Nacional Argentino, y nunca en un parcial preguntaría la diferencia entre Mita, Minga y Aini, pero tiene que ver con las formas de trabajo en la etapa incaica, que muchas de ellas son pre-incaicas, tienen que ver con la forma comunitaria de organizar el trabajo, y allí ellos trabajaban colaborativamente, ¿no? Eso es una minga, por ejemplo, el trabajo comunitario colaborativo. Y los intercambios que se daban cada tanto tiempo después de haber estado distanciados, miembros de un mismo Ayllu en territorios distintos, eran intercambios recíprocos, que ellos utilizaban la palabra Aini. ¿Sí? Y la mita quiere decir trabajo por turnos. ¿Y por qué la dejamos aparte? Porque, bueno, va a haber una filmina con respecto a eso, porque es la que utilizó el Estado Inca, que se valió de la fuerza de trabajo de los miembros de la sociedad para la construcción de terrazas, caminos, puentes, acueductos, tambos, que eran lugares donde reservaban comida. Esas grandes obras de ingeniería que llevaron a cabo los incas, en plural como pueblo, ¿no? Pero sobre todo el inca como soberano, fue administrar la fuerza de trabajo de una población conquistada. Y era como el pago al impuesto. Vieron que a nosotros nos llega, tenemos que pagar ARBA, o tenemos que pagar la tasa municipal, o cada vez que vamos a comprar algo al chino o al kiosco, donde sea, pagamos el 21% de IVA. Bueno, el Estado lo sostenemos entre todos, ¿no? Bueno, esa noción de que el Estado cobra tributo y después en parte, depende de qué tipo de Estado, redistribuye, alguno más que otro, pero en gran parte redistribuye. El caso de Inca había una bastante redistribución de ese impuesto cobrado a la población a través de la mita, pero eso ahora ya lo vamos a ver. Los otros dos tienen que ver más con lazos de reciprocidad a nivel comunitario. Eso sí, creo que está en uno, tendría que estar seguro, ¿no? Porque lo escribí yo, pero está en uno de los párrafos del texto que les compartí, ¿no? Pero lo vi en la carrera formativa mía, ¿no? Me acuerdo de la profesora Presta de América 1 nos hablaba de esto, ¿no? De los lazos de reciprocidad estaban a nivel comunitario, y los lazos de redistribución fueron los que ensalzó el Estado, ¿no? Esto de cobrar y dar, ¿no? Esto de poder recaudar, sería la palabra, y redistribuir. Esto en realidad obedece a la mayoría de las economías precapitalistas, y acá les tiro solo porque les puede servir para el día de mañana en otras materias, quizás antropología o en otras carreras. Un autor, creo que es polaco, yo lo estudié desde América 1, ¿no?
con la cátedra Presta con este tema, viendo el caso Inca, pero ella hacía alusión a Polanyi, se escribe como suena con Y, Polanyi, un antropólogo que habla de estos lazos en las economías precapitalistas. Lazos de reciprocidad, redistribución e intercambio. El intercambio sería el comercio. Y hay una discusión, ya que ustedes son estudiantes con muchas ganas de aprender y muy inteligentes, nos vamos metiendo más en profundidad, más que no es el objetivo central, pero en el caso de los incas hay una discusión historiográfica entre si tenían comercio o no. Porque en el caso de los aztecas no hay duda, porque había hasta una casta, un grupo social, que eran los comerciantes, los pochtecas, comerciantes de larga distancia, que iban de una punta a otra, quizás desde México DF, donde estaba Tenochtitlán, la capital azteca, se iban hacia el sur, hacia tierras mayas, e intercambiaban producto por otro, o sea, semillas de cacao o plumas de quetzal, que es un A ave. modo de trueque, digamos. Exacto, en forma de trueque, sin moneda. O la moneda podía ser un bien de consumo, como puede ser el cacao, en el caso de los aztecas, o mismo las plumas de quetzal, que eran muy valiosas. Excelente, María. Pero lo acá particular es que en el estado incaico parecería que no había intercambio, no había comercio, porque no era necesario, porque los lazos de redistribución del Estado y estos vínculos de reciprocidad comunitaria no hacían necesario el comercio, porque las comunidades eran autosuficientes, porque el Estado se los permitía, porque yo es algo que no dije, pero estuve muy cerquita de decirlo, que el Estado le garantizaba las tierras a las comunidades, no se las sacaba todas, le sacaba una parte tal vez. El Estado iba y conquistaba un territorio, pero a las comunidades le dejaba tierras para que sigan sobreviviendo, diríamos, ¿no? Y el Estado se quedaba con otras tierras para el sostén de la casta incaica, o sea, del Inca y su familia, que era bastante improductivo, y él, bastante del todo, ¿no? Se encargaban de gobernar nada más. No vamos a tirar el chiste de todos los gobernantes son improductivos, pero en este caso sería que ellos se encargaban del control y el orden, ¿no? Que es lo que el Estado básicamente se encarga, y de la guerra, ¿no? De poder armar un ejército más grande para seguir conquistando tierras. Esa era un poco la lógica expansiva que los llevaba a conquistar y conquistar tierras, ¿no? Que el Inca, cuando moría, el heredero heredaba el trono, pero no las tierras. Esas tierras pasaban a ser de la panaca del Inca, o sea, de los familiares del Inca, para que sigan viviendo de arriba, ¿por qué no? Pero el nuevo, vos que ahora sos Inca, andá y ganate más tierras. Entonces ahí se daba esa lógica expansiva, y también había unas tierras dedicadas al culto, o sea, a mantener a la clase sacerdotal, los sacrificios, las fiestas, al dios Inti, por ejemplo, a la madre tierra, la Pachamama, y así podríamos seguir nombrando festividades que tenían que ver con lo religioso y se costeaban de algún lado. Bueno, de esas tierras que se producían, con también una característica que era la movilidad de los trabajadores. El Estado podía enviar como si fueran, no sé, trabajadores municipales que los vemos arriba de un camión y que van y están cavando una zanja o están recogiendo las ramas de la poda, etcétera, etcétera. Bueno, así el Inca tenía sus mitimaes, que eran estos mitayos, después le van a decir los españoles, porque deriva de la palabra mita, en quechua era mitimaes, que eran para estos trabajos rotativos. La comunidad A me tiene que dar de sus jóvenes de entre 18 y 50 años un tercio de ese grupo para venir a trabajar entre enero y abril. Después la comunidad B entre mayo y agosto. Y así, se los subdividía y se los movilizaba y los llevaban a obras que hoy podríamos llamar obras públicas, a construcción de una terraza, de un puente, de una acequia. ¿Se entiende? Bueno, esto vino a raíz de la pregunta de qué es la minga y el aini, espero que haya quedado claro. Pero yo también hablé de la mita. O sea, no quiero ser malo, pero les conviene mejor no preguntar, porque si no me voy tanto por la rama que no termina más la clase. Son las 7. Mi señora tiene que usar la máquina ahora a las 5 también para dar una clase, porque es docente. Y yo me voy a ir junto al perro, que está durmiendo la siesta, a enchufar la máquina, porque si no me quedo sin batería. Bueno, volvemos al presi y vamos redondeando, pero la primera parte. Acá tengo que ir a compartir pantalla. Bueno, entonces, pasa que este tema me apasiona, a mí todo lo que es los incas. Ninguno de mis compañeros de la cátedra debe dar todavía al día de hoy incas, pero un poco el culpable de todo esto es nuestro anterior titular, Antonio Brailovsky, que en el libro Memoria Verde, que si lo consiguen está en internet, está gratis, lo pueden descargar,
tienen también en el primer capítulo, en realidad el capítulo 2, que se llama la etapa colonial, las primeras 5 o 6 hojitas, y ya me acuerdo, de la página 25 a la 31, de Memoria Verde de Brailovsky, hay un análisis mucho más completo de los incas que el mío, porque yo lo tuve que achicar más todavía para lo que publicamos. Pero Memoria Verde, que es un libro como de 300 páginas, que es el primer libro de historia ecológica de la Argentina, le decía yo, Brailovsky le dedica 5 paginitas a hablar, y es bastante, de los incas. ¿Y por qué la historia ecológica tiene que arrancar con ellos? Porque él menciona que la primera catástrofe ecológica de la Argentina es la destrucción del sistema de terrazas incaico. ¿Sí? Algo que tiene que ver con un pueblo que diríamos no es argentino, bueno, pero es americano, son los incas. Y cuando llegaron los españoles, destruyeron las terrazas de cultivo porque no querían, su objetivo no era alimentar a una población de 12 millones de habitantes como sí quería el Inca, sino que con la 10ª parte le alcanzaba para que vayan a trabajar a las minas de Potosí y utilizar el mismo sistema de pago de impuestos que era la MITA, pero para extraer la materia prima, el metal precioso de la plata, que emanaba en Potosí en aquel entonces como el agua, pero había que extraerlo de las minas, de las canteras, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver el lunes, la clase que viene. Pero en Memoria Verde, todo un capítulo, que ahí sí son como 40 hojas, que se llama la etapa colonial. Las primeras 5 son de los incas, y ahí él aporta muchas cosas que yo utilicé durante años para dar la clase, más lo que me explicaron todos mis profes de América 1 hace ya más de 20 años. Así que bueno, vamos a hablar entonces de lo que nos queda acá de la MITA, porque ya hablé bastante. La MITA era un trabajo colectivo que se realizaba por turno y durante un tiempo corto para producir bienes que serían utilizados como excedentes. En mi artículo yo lo cito de Enrique Tandeter, quien fuera mi profe de América 2, pero para la MITA minera de Potosí. Acá simplemente uso la definición casi de diccionario, como la que está acá, que eran rotaciones o formas de prestaciones de trabajo rotativo, que utilizaba el Inca ¿para qué? Bueno, para la construcción de un puente, ¿sí? Para la construcción de estas mismas terrazas, para trabajos ganaderos con las llamas, alpacas, vicuñas y guanacos, que eran los auquénidos o camélidos de la región andina, ¿no? Como el camello de África y de Asia, o el dromedario, no sé cuál es cuál, pero acá tenemos, sí, auquénidos. Tan simpáticos, después a lo último tengo unas fotitos de Purgamarca con unas llamitas, llamas, vicuñas, alpacas, guanacos, ese trabajo del arreo, ¿no? Tucma quiere decir justamente eso, arriar el ganado. 2 de ellos eran salvajes, la vicuña y el guanaco, y 2 domesticados, la llama y la alpaca, de la cual obtenían sobre todo la lana, muy valiosa. Pero vean lo que hacían con la vicuña para sacarle la lana, cómo cuidaban el medio ambiente. Ellos los arriaban, los capturaban, pero las esquilaban y no a fondo, para que no perecieran de frío. El que la esquilaba a fondo, ese ser humano era condenado a un castigo, mientras que había que dejarle algo de lana, no cortársela al ras, porque si no el animal iba a morir de frío y no servía más. Lo importante era que tuviera cría y se reprodujera, y esto fuera diríamos, un recurso sustentable. Miren, los incas tenían el concepto en la cabeza de la sustentabilidad, que tanto hablan nuestros dirigentes, ¿no? De, como lo mismo cuando construían las terrazas, eran acá para fertilizar este suelo, porque el gran problema, lo vamos a ver después en foto, pero ya que está ahí tengo esta imagen, la construcción de terrazas obedecía al declive de la montaña. Es un terreno que tiene declive, que subirlo cuesta muchísimo, porque es más fácil porque hay escalones, pero en realidad es una ladera de montaña, y sobre ello construían, amontonando piedras, un terreno escalonado, pero el terreno, el suelo, lo creaban mediante la fertilización de ese suelo, trayendo, y quizás en algunos de estos tachos lo hacían, guano, que era excremento que venía desde la costa, cientos de kilómetros tal vez, para poder fertilizar, también con cabezas de pescado, colas de pescado, mismo excremento humano secado al sol. Todo eso para poder generar un suelo fértil, porque los 3 grandes inconvenientes de la región andina era el declive, ¿no? La inclinación del terreno, la aridez, y para eso construían acequias o canales que de estos ríos de deshielo los repulsaban hacia otro lado con la construcción de canales y la construcción de un suelo fértil. Todo eso se hacía gracias al trabajo colaborativo, pero sobre todo al que organizaba el Estado a partir de la MITA, ¿no? Con la construcción no solo de terrazas, de puentes, de caminos, de tambos y de fortalezas como la de Sacsayhuamán,
una piedra gigante. Después voy a subir alguna fotito de mi viaje, como si fuera un tío abuelo, ¿no? Que sube todas las fotitos en Facebook. Acá tenemos las de Sacsayhuamán, que son piedras que es verdad, son de la altura o más de una persona, y ellos la movilizaban con este trabajo que uno diría hoy trabajo esclavo. Bueno, pero tenía que ver con, bueno, es por un turno, es por un tiempo, yo lo hago por el Estado, antes lo hacía por mi comunidad, pero después me beneficio, porque bueno, de la fortaleza me defiendo de ataques extranjeros, o también del culto, como puede ser Coricancha, un templo, pero ni que hablar de los trabajos como las terrazas, los canales de riego, de ellos se beneficiaba toda la población. Eso tiene que ver con la NITA, el trabajo rotativo. Y después, acá lo tenemos más en detalle, cómo se construían esas terrazas. Vean que esta es la falda, la ladera de la montaña, un terreno por lo general pedregoso, ¿no? Y a lo cual ellos construían como si fuera una pared, ¿no? Para poder detener la tierra que después iban acumulando en distintas capas, primero con también piedras grandes, piedras más pequeñas, una gravilla y arena, hasta llegar al nivel de esta tierra ganada a la montaña, podríamos decir. Muchas veces nos maravillamos de los polders que se construyen en los fiordos noruegos, vaya a saber dónde, o lo que le ha ganado al río la ciudad de Buenos Aires rellenando para construir en lo que hoy es Puerto Madero, etcétera, bueno, en distintos momentos históricos, obviamente, pero hace más de 500 años los incas lo que hacían era esto, ganarle terreno a la montaña, rellenando con piedras, que era lo que sobraba, trayendo arena, pero después también tierra que se fertilizaba con los métodos que les contaba. Y acá tienen algunas, estas son de Machu Picchu, esta sacada por mí, esto es de una parte de la ciudadela, se ve otra ladera de la montaña, como aprovechando ese perfil, ¿no? Iban en este declive, esto es gigante, uno puede caminar acá y vemos las personas, el tamaño que tienen, no es que uno lo sube como escaloncito de una escalera, sino que así se ve de lejos, ¿no? Pero vemos lo ancha que eran, y acá es donde se cultivaba, visto desde arriba es esto, ¿no? Uno sobre el otro, aprovechando estas alturas que son muchísimas, ¿no? Acá para que vean el detalle de cómo podían ir caminando y trabajando en cada uno de los pisos, ¿sí? A medida que subían se hacía cada vez más mayor la altitud, con esto regulaban. Son las que no pude ir, son las de Moray, creo que se llama un lugar donde es circular, y ahí tenían tan bien conocido el tipo de cultivos que, de acuerdo obviamente al aro, porque eran circulares, como anillos concéntricos, en cuál cada uno de los niveles el tipo de cultivo. Imagino que acá también ocurría igual, porque a mayor altura hay cultivos que no resisten. El único que resiste a mucha altura es la papa, ¿sí? La quinoa, porque la papa, por ejemplo, está debajo del suelo, ¿no? Es un tubérculo y al estar protegido, al estar bajo el suelo, el frío no le hace tanto daño como un fruto. Vaya uno, no sé, querer cultivar un tomate y que te agarre una helada, obviamente que sabemos no va a prosperar. Entonces, bueno, el maíz, que sí es un fruto, ¿no? Porque crece en altura, era propio de los niveles más bajos. Los niveles más altos de la montaña, pensemos que los incas llegaron a vivir a 3.000, 4.000, 5.000 metros de altura, ¿no? E incluso más, ya vamos a ver en la última imagen, en lo que es Salta, en la provincia de Salta, el volcán, la montaña Lulayaco, ahí llevaban al tope de la montaña a hacer rituales, un sacrificio con las momias incas que ahora después les voy a mostrar también con un video, ¿no? Y esta fotito es más de primer plano, ver cómo la terraza era este desnivel y había una suerte de escalerita que eran piedras acumuladas para poder subir, escalar y trabajar en este espaldón de la montaña, ¿no? Bueno, esas son las terrazas de cultiva propias del área andina. Estas tres corresponden a Machu Picchu, pero esta creo que es Ollantaytambo. Vemos que tal vez no tienen tanto el trabajo perfecto de la piedra pulida, ¿no? Cortan partes iguales, sino ya a veces aprovechando tierra misma, piedras menos, digamos, prolija o desarrollada, pero a lo largo y ancho de todo el Valle Andino uno va descubriendo estas cosas. Y bueno, ver esto que mencionábamos al principio, yo hablaba de una discusión historiográfica. En el video que les voy a compartir, que ahora no lo vamos a ver, pero ustedes van a tener la posibilidad de verlo al final, yo les voy a compartir esta presentación de Presi, van a poder ver a una señora mayor ya en el videito, yo me acuerdo haberla leído y ni me imaginaba la cara, gracias a Dios, una señora andina, ¿no? Bien, aspecto de persona del Perú, ¿no?
que por el nombre es muy extranjero, María Rostorowski, apellido polaco también, Rostorowski. Y ella tiene una discusión historiográfica en realidad con un sociólogo, antropólogo norteamericano, Juan B. Corta, Murra. El apellido ahí es medio raro, ¿no? M-U-R-R-R-A. Murra, que Murra un poco es el creador de este concepto, los archipiélagos verticales. Nosotros bien sabemos que un archipiélago es un conjunto de islas y que vertical tiene que ver con lo que va en ascenso, ¿no? En forma vertical. ¿Por qué habría distintas islas a lo alto de la montaña, ¿no? Porque la variedad geográfica es muy distinta si estamos en la costa, si estamos en los primeros metros de altura, de los primeros valles fértiles, donde se puede cosechar, como dijimos, el maíz o incluso el algodón, porque son valles templados. De la costa, obviamente, se obtienen los peces, y el guano, que dijimos es este excremento de ave costera, como si fuera una gaviota, ¿no? Depositan el guano en las islas cercanas a la costa y sobre las rocas de la costa, y ellos lo juntaban en canastos y lo iban llevando hacia la zona de las terrazas de cultivo. El guano, excremento, que se utilizó hasta el siglo XIX como fertilizante, y no sé si se sigue usando el día de hoy. El maíz, el algodón en los valles templados de mediana altura, la sierra ya vemos más en lo alto la papa y la quinoa, ¿no? Y también a lo alto de las montañas, dijimos, las llamas, las alpacas, las vicuñas, sobre las cuales tenían un cuidado especial de no esquilarlas. Todo eso está en Memoria Verde de Brailovsky, ¿no? Y acá también, por ejemplo, internarse en las islas o en las zonas rocosas donde había aves que depositaban el guano, si algún poblador se acercaba y las cazaba para comérselas, era castigado también con la pena de muerte, como así se esquilaban o mataban una vicuña para comérsela, cosa que después los españoles van a hacer con uso y costumbre, ¿no? Pero estaba penado por el Estado, ¿no? Esta práctica antisocial. Yo me quiero dar una panzada y me mato una de estas gaviotas que viven por acá, o una vicuñita para comérmela en un asadito. Bueno, eso es una conducta antisocial y vos te mereces la muerte. Que valía más la vida de un animal que de una persona, y bueno, para los incas sí, porque ese animal tenía que darle de comer a muchos y no a uno solo. Entonces, esas prácticas antisociales muchas veces eran castigados con estos trabajos forzosos, que el mitallo era, bueno, todos los hombres entre 18 y 50 años de una comunidad tenían que a la larga durante el año ir y trabajar. Pero había otros grupos, como los yanaconas, que eran excluidos de su comunidad y llevados a tierras propias del Estado a hacer trabajos más pesados que tenían que ver con estas conductas antisociales. Muchas veces decían que eran como cárceles a cielo abierto, no era castigo que el Estado le infligía a esos ciudadanos más indómitos, que es verdad, veían la imposición del Estado de Inca como muy fuerte. Es como los que se niegan a pagar impuestos a la riqueza porque le dicen, no, que estoy ganando mucho, estoy ganando poco, no puedo, ahora, bueno, si te va bien, también tenés que compartir con nosotros. Acá un poco era esto. Por eso hasta se ha creado un mito de hablar del comunismo o el socialismo de los incas, cuando en realidad, si uno lo ve desde el análisis marxista, plantea Marx como una evolución dentro de la historia, el socialismo como una fase superadora del capitalismo, ¿no? Que en algún momento se iba a dar la revolución proletaria y abolir la propiedad privada y organizarse. Mira, recién entró. Bueno, bienvenida. Tiene que ver con esto, con algo anacrónico quizás usar el aspecto social, pero sí que vimos, ¿no? Algunos factores, no había propiedad privada, el Estado era muy fuerte, el manejo, ¿no? De esto poblacional, a discreción, de llevar unos aquí, otros allá, pero tiene que ver más con un Estado imperial, propio de la antigüedad, hasta teocrático, ¿no? Porque al Inca se lo veía como un dios, casi casi como los egipcios veían al faraón como un dios, al Inca había que reverenciarse, ponerse rodillas, cargarse un peso sobre la espalda, no verlo a los ojos. La ornamentación del Inca era con oro, con plumas, lo mismo sus partes del séquito, ¿no? La panaca, la familia del Inca, eran estos orejones del Inca, eran los familiares del Inca que llevaban un atuendo especial en las orejas, una ornamentación que hacía que se lo llamen los orejones. Y era todo un ajuar de oro, muyu, que es el spondylus, una conchilla marina, y acá es donde vuelvo a Rostorowski, me voy por las ramas, ya verán. Esa discusión es, Murra dice que no hay comercio porque estos intercambios se daban por la forma de reciprocidad de la comunidad andina, como dijimos, ¿no? Con el AINI, con esos encuentros festivos en los cuales la gente de la costa llevaba guano y peces
la de los valles, maíz, algodón, los de la sierra, la papa y la quinoa, en la zona del altiplano, carne de llama congelada, resecada, que sería el charqui, o la papa congelada, liofilizada, que es un proceso de extremarla a bajas temperaturas y después a altas temperaturas para que se reseque, lo que es el chuño. El chuño, hasta el día de hoy lo sirven en Bolivia, en Perú, ¿no? Es la papa resecada, que después la hidrataban nuevamente y funcionaba algo así como un caldito nor o maggi, eso que uno rehidrata, la sopa deshidratada. Bueno, ellos ya tenían esos vestigios, eran grandes, diríamos, cuidadores de su medio ambiente, conocedores. Por eso las mujeres y los hombres del altiplano son los que mejor conocen la riqueza vegetal, ¿no? La variedad de papas, y esto tiene que ver con un conocimiento milenario, ancestral, ¿no? Y en la región de las yungas, en la región selvática, en las vertientes sobre todo orientales, si uno va a Tucumán, por ejemplo, en Salta, en la región de Orán, todo ese clima se le llama de yungas, que es una zona selvática de altura, y tiene que ver con, por ejemplo, la planta de coca, que se usaba con fines medicinales, por ejemplo, adormecer con una especie de anestesia, utilizando la saliva, que ustedes saben que en el altiplano, el noroeste mismo argentino, se masca coca para evitar el apunamiento, el mal de altura. Bueno, ese adormecimiento que provoca la sustancia de la coca lo utilizaban para generar, por ejemplo, trepanaciones. Si alguien tenía un derrame cerebral, había que drenar ese derrame, había que hacer una trepanación, que es un agujero en el cráneo. Esa incisión la podían hacer con una aguja que era espina de pescado, pero para adormecer, para no generar tanto dolor, anestesiaban con saliva con hojas de coca, ¿no? Y esto era muy necesario para usos rituales también. Esos intercambios se daban en forma ritual, festiva. Entonces, para Murra, con este modelo que él describe de archipiélagos verticales, no hacía falta comercio. Pero, siempre hay un pero, María Rostorowski, ella estudiando más un estudio de caso, la zona de la costa, encuentra gran cantidad de estas conchillas llamadas spondylus, que las utilizaban, según ella, por la cantidad de acumulación, como especie de moneda de intercambio. Entonces podía haber comercio en la zona andina, ¿no? Pero bueno, sería como a veces decimos, ¿no? La excepción que confirma la regla, casos más aislados. Es cierto que este Spondylus era muy valioso, tanto el oro, la plata, mucho más accesible en esa región, la plata, pero también el oro, y el Spondylus lo vemos en los ajuares, en los objetos de ritual y de lujo, miniaturas. Cuando vean el video ese que hace referencia a las momias de Lulayaco, yo tuve la suerte de ir a Salta y ver a las 3 momias, en 3 viajes distintos que hice, ir al MAAM, Museo Arqueológico de Alta Montaña, en el centro de la ciudad de Salta, en la plaza de Salta, donde está el Cabildo. Pues si no saben dónde queda, van a Salta, quiero ir a la capital, al Cabildo, y ahí en esa plaza central está el MAM, Museo Arqueológico de Alta Montaña, y ahí se exponen de forma rotativa para cuidarlas 3 momias incas, jovencitos, una nena de 12, 15 años, un nenito de 10 o de 9, una nena de esa edad más o menos, que le llaman la niña del rayo, porque fue expuesta a un rayo, una tormenta, que le dañó parte de la cara, pero que están conservados casi como si hubiesen muerto ayer, ¿no? En forma natural, es una momificación en forma natural por lo alto de la montaña, el volcán Lulayaco, a 5.000, 6.000 metros de altura, en la expedición que la National Geographic lleva a cabo, y algunas imágenes están en ese video, ven cómo las extraen esas momias y encuentran en el ajuar, que está todo disponible en ese museo, que es muy valioso, es un museo argentino nuestro, hay que abonar, pero es un orgullo que la provincia de Salta haya hasta tenido litigio con la National Geographic, las momias se quedan acá y las exponen. Es medio chocante y fuerte ver lo que sería una persona, obviamente un cuerpo de alguien que vivió hace muchísimos años, que muy jovencito fue ofrecido por las creencias que ellos tenían. De esa manera pensaban que ganaban su descanso eterno, y era un orgullo y una fiesta que se sacrificaran a esos niños, que hacían una especie de casamiento ritual. Pero junto a ese ajuar que se lo desterró, hay miniaturas, uno las ve en el museo, amplificadas con una lupa, en la cual ve pequeñas tallas de llamitas o de personitas vestidas con las telas que ellos hacían con lana de llama, cuña, alpaca, y algunas hechas en oro, plata y otras en espondylus. Esta conchilla marina de un color rosáceo, como cualquier ostra, ¿no? Que vemos que tienen ese brillo tan lindo cuando uno junta caracoles en el mar. Bueno, estas ostras
eran muy valiosas para ellos, porque las tallaban y le daban ese color a, por ejemplo, podía ser el color de la piel, ¿no? De pequeñas tallitas de humanos o de animalitos. Y Rostorowski entonces decía, tenían un valor comercial importante, entonces habría algo de comercio. Pero bueno, no los quiero cansar más, no las quiero cansar más, acá no tengo el reloj. Sí, 4:15. Ya tendríamos una hora de clase, normalmente en Avellaneda seguiríamos media horita más, pero acá son 5 minutitos, no les quiero robar más de su tarde, ¿no? Y acá tenemos, esto es un variopinto, ¿no? Porque acá como título puse el quipu, pero ojo que es solo lo que hay en estas dos imágenes. Esto es un quipu. ¿Y qué era? Bueno, lo describimos, es un cordel central hecho con lana de llama, ¿no? Es ese cordón central con una serie de cordeles, todos atados, uno al lado del otro, de forma muy anárquica, o sea, uno lo ve extendido sobre, yo lo vi en bateas de un museo, todo extendido parece una bufanda toda cocida, no sé, pero tiene distintos nudos, y los cordeles son de distintos colores, la misma lana de llama, vicuña o alpaca, pero teñida, ¿no? Ellos tenían con tintes naturales, hacían estos cordones de distintos colores, con nudos de distintos tamaños, y a distancia distintas representaban distintos números. Era un método de datación numérica, era un registro que ellos llevaban. Los incas, muchas veces se dice, no tenían escritura. Y es cierto, no escribían grafemas como nosotros, nuestro abecedario, ¿no? Llamado fenicio, evolucionado, no sé, algunas cosas del griego, los números del romano o arábigos. Y así vemos que, por ejemplo, los mayas sí tenían números y letras, y escribían en los glifos, en las ruinas de los templos, de las pirámides, en Chichén Itzá, no sé, en Tikal, en Palenque, uno los ve, las inscripciones, no las entiende nada, pero están ahí, y sí que tienen la datación numérica, con rayitas y puntitos, hasta en libros de matemática aparecen cómo eran los números de los mayas. Los aztecas también tenían inscripciones, o sea, su tipo de escritura, pero los incas no la necesitaron, y por eso no escribían, sino que usaban utilizaban lo que tenían a la mano, ¿no? Que era la lana, confeccionaban estos cordeles y con los nudos representaban distintas cosas. Por ejemplo, invento, ¿no? No sé, no soy un quipu kamayoc, que eran los especialistas en leer quipus. Acá tenemos a este hombre que está sosteniendo, como mujer, ¿sí? Que tiene espalda, todos usaban, ¿no? Distintos cordeles con los nudos, bueno, es el quipu kamayoc. Acá no me deja porque dice Jorge está hablando, como siempre, pero acá dice Curaca, al Curaca me olvidé de decir, es el líder de la comunidad, ¿no? Pero bueno, acá dice, está Guantín, Suyu, supongo, y Poc, y por ahí decía creo que Kipu Kamayok, quizás donde está justo el cartel que dice hablando Jorge. Pero el Kipu Kamayuk, que era él o la especialista en poder leer estos quipus, descifraba qué era lo que, porque era un código secreto, cifrado casi, que para que le llegue la información al Inca, sabía que en esta provincia, por ejemplo, donde vivía él, había tantas personas, tanta llama, tanta vicuña, tanta papa, tanto guano, tanto, no sé, hojas de coca, frutas todas del intercambio ritual, ¿no? O de lo que se producía en la región, más imagino. Pero ¿cómo llegaba después hasta el Cusco? Bueno, vimos al principio las redes de caminos que terminaban todas en el Cusco, pero el que la llevaba era el chasqui, ¿sí? No confundir con charqui, que era la carne de la pobre llamita, que yo comí, después me fue una patada al hígado, ¿no? Pero la carne de la llamita salada, ¿no? Como el charqui, después los españoles toman de ahí el tasajo, que era salar con sal la carne de chancho o de vaca. Los incas no conocieron el chancho, ni la vaca, ni el caballo, porque viene con los españoles eso. Esto vamos a ver la clase que viene. Pero ellos tenían estos auquenios y comían de la carne de llama también, la salaban, hacían esas lonjitas y la salaban y se conservaba. Eso era el charqui. El chasqui era el que corría, una muchacha que en tandas, como si fuera una posta, una carrera de posta, una cantidad de X de corredores, tal vez 10, se corría una maratón cada uno, 40 kilómetros, y hacían 400 kilómetros, que podía haber una distancia típica hacia el Cusco. Y lo hacían en el lapso de un día, ¿no? Piensen que dividido ahí, cada uno lo hacían 2 horas, ¿no? Los 10 corredores, y sí, era el tiempo de una maratón de hoy en día, pero a esa altura corrían y llevaban estos quipus para que fueran leídos por el quipu Camayo e interpretado al Inca, ¿no? O a un curaca de una provincia que mandaba información de otra. Los curacas eran los líderes comunitarios.
Eso tendría que volver a la primer filmina y lo voy a hacer a lo último, que ahí estaba, ¿no? El vínculo entre el Inca y el Ayllu era el curaca, el líder de la comunidad, el que zafaba de hacer la mita. ¿Por qué? Porque decía, vos, van y hacen la mita. Era el hombre más grande, por lo general, o ya de mayor edad, que se había ganado ese prestigio. Era el cacique, no era que por aclamación, por tradición, era la persona encargada de decidir por la comunidad, ¿no? Pero bueno, ahí vemos entonces el quipu, el método de contabilidad que ellos tenían. Bueno, acá puse la imagen de esta es la materia prima, acá de dónde viene, ¿no? Esto se llamaban, en Purmamarca fui a una posada que tenía estos 3 animalitos pobres encerraditos, pero eran Auki, el niño, que era el hijo del Inca, ¿no? Inti y Quilla, ¿no? Quilla, perdón, era la diosa luna, Inti el dios sol, y la Colla era la esposa del Inca, ¿no? Inca, Colla, pero los dioses eran Inti y Quilla, y Auki, el pequeño, pequeñita llamita, era la cría, ¿no? La pareja del hijo del Inca. Y acá tenemos esto es en realidad en Tucumán, pero toda esta zona es andina, ¿no? También estuve en Catamarca y ahí está, por ejemplo, el Sinchay de Catamarca, muy cerca de Belén, de Londres, en la Ruta 40, hermosa ruta argentina, en la provincia hermosa como Catamarca, La Rioja, toda una zona precordillerana en la cual hay muchos vestigios de la presencia incaica, porque eso era el Sinchay era como la capital de la región sur del imperio, que era el Collasuyo. Entonces hay ahí vestigios, después les puedo subir alguna foto, de puertas y de portales, casas, monumentos incas, pero esto es en Tucumán, en Amaicha del Valle, construido muy posterior, ¿no? Hasta en el siglo XX debe haber sido, pero con el mismo formato que los canales de regadío incas, ¿no? Poner piedra sobre piedra, hacer un canal, sea una zanja en la tierra, y rellenar con roca para que el agua no se filtre, y eso lleve el agua desde una vertiente, que terminaba siendo una especie de cascadita hermosa con una lagunita, en un lugar muy árido, seco, como Amaicha del Valle, porque está del otro lado de la montaña de Tafí del Valle, que es una región húmeda, pero claro, los vientos no pueden pasar de un lado al otro de la ladera, por la altura, y de un lado es seco y del otro es húmedo, característica muy común en la región precordillerana y cordillerana, ¿no? Entonces, todo este agua que era tan valiosa, la llevaban a lugares remotos para poder practicar la agricultura. También tengo algunas fotitos de canales de riego cercanos al Cusco y también en Machu Picchu, pero bueno, después se los comparto, ¿no? Pero acá entonces también, lo que decía, una de las momias de Lulayaco, que están en el Museo del MAAM, Museo Arqueológico de Alta Montaña de Salta. Y este es el video que ahora no vamos a hacer clic, pero si hacen clic, dura 50 minutos, como para que vean ahora de lo que queda de la clase, ¿no? Lo ven mañana o cuando quieran. Es sobre los incas, está bastante bueno, sobre todo es español, hay que bancarse un poco el acento castizo, que nos vamos a ir metiendo ya en el tema de la clase que viene, que con la llegada de los españoles, a la conquista de América y la conquista del Tahuantinsuyo y todo el tema de la mita minera y los 300 años de dominación española en América Latina, pero el video es muy bueno, no sé de qué documental es, pero está traducido al español, la versión española, y aparece, por ejemplo, Rostorowski, y tiene esto de las momias de Lulayaco, al comienzo y al final, pero en el medio un poco resume gran parte de las cosas que vimos nosotros juntas, vamos un poquito para atrás, así les muestro la imagen que me olvidé, que es el vínculo entre el Inca y la comunidad, era el curaca, el cacique, que era lo que simplemente había omitido y estaba en uno de los dibujos, y tal vez si no lo decía se iban a perder. Bueno, y esto ha sido toda una síntesis de lo que fue el Tahuantinsuyo. Ahora, si tienen alguna pregunta, vuelvo a la sala a ver si quedó alguien. Bueno, bien, 29, se bajó una sola. Ahí hay unas caras de sueño terribles, justo a la hora de la siesta viene a dar clases de este tipo. Y bueno, yo venía durmiendo la siesta casi todos los días. Bueno, no trabajo a la tarde más que en el CBC, los lunes y los jueves. Pero bueno, acá estamos. Ya me levanto. ¿Alguna pregunta? Mientras voy viendo el chat, a ver si alguien escribió. Lo de Machu Picchu, vamos a ver, o sea, yo vi un video en la bibliografía, ¿viste? Como un documental, así decía Machu Picchu. Sí, saben que justo hoy intenté entrar para linkeárselo, para decirles, entren en la página que hay un video que dice Machu Picchu, cultivos andinos,
y me parece que los dirige a YouTube, pero no se puede ver, y duraba 7, 8 minutos, yo creo que lo tengo descargado, y lo que pasa es básicamente lo que yo les puse ahí, imágenes de Machu Picchu y de sobre todo otros lugares cercanos y no tan cercanos, el Cusco, con terrazas de cultivo. Era algo que en la etapa de Brailovsky, como lo trabajábamos más en Memoria Verde, tuvieran imágenes, porque yo les puedo explicar que es una terraza de cultivo, y acá pudimos usar el Prezi, pero imagínense que en el aula la hubiese dibujado yo en la pizarra verde que tenemos el pizarrón largo, y más que una terraza de cultivo parecía una montaña, era Barney de cuclillas, y lo que eran las terrazas parecían no sé, verruguitas que tienen en la espalda. Entonces, bueno, acá lo que ustedes vieron son terrazas de cultivo reales y esquemas. Eso también tenía un poco el video, y creo que lo tengo descargado y se lo puedo compartir en el Facebook, ¿sí? Lo mismo que voy a hacer con el Prezi y con algunas fotitos que les fui comentando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo quería que vuelva a repetir la parte en donde dice los archipiélagos verticales, que no me había quedado bien en claro la parte. Bueno, va a quedar grabada igual la clase y ahí la podés escuchar de nuevo, porque no voy a volver a hablar todos los minutos que hablé, porque se me duerme el nenito que está ahí, una nenita junto a Sofía, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un modelo que construye un teórico norteamericano, no recuerdo si es sociólogo o antropólogo, John B. Murra, que plantea ese concepto, el modelo de archipiélagos verticales. ¿Por qué usa esa metáfora? Es una metáfora. Las islas no pueden estar una arriba de la otra, sino están a lo largo de una zona costera. Tiene que ver con características geográficas distintas que hay en lo alto y ancho de los Andes, ¿no? A lo largo y lo ancho de los Andes, que podemos arrancar en la costa y estar a altitud cero y tener recursos como los peces, el guano, la sal, la arena, ir alejándonos de la costa, y vamos a ver que la geografía andina nos va llevando cada vez a mayor altura, pero en forma gradual. Entonces a los 500 metros, a los 1000 metros, todavía pueden darse cultivos como el maíz, el algodón, frutos. Ya a medida que vamos subiendo son menos la cantidad de cultivos que resisten, y ya en lo alto de la montaña, cuando hablamos de más de 2000, 3000, 4000 metros, podemos encontrar únicamente papas, quinoa, que es una semilla muy chiquita, animales, ¿no? Como los auquénidos, que sí se han adaptado naturalmente porque tienen mucho pelaje, el tipo de... por ejemplo, los españoles nunca pudieron usarlos como animales de carga porque no se les podía poner las cerraduras, tienen almohadillas, las patitas muy sensibles, y no son animales de carga como el caballo, o de tiro como el buey y la vaca, que tienen la pezuña dura. Ellos tienen almohadillas muy suavecitas, y no, en las piedras de los caminos que los mismos incas habían construido no servían como animal de carga. Por eso introdujeron también el caballo y la vaca para el arado. El español va a reemplazar la terraza de cultivo con el arado, y va a reemplazar el maíz con la tríada del Mediterráneo, para hacer pan, el trigo, la harina de trigo para hacer harina, la vid, el olivo, pero en otras latitudes. ¿Sí? Pensemos acá que es una zona muy árida, una zona de bastante escasez, pero que con gran trabajo los incas lograron poder redistribuir todos esos recursos. El modelo de archipiélago vertical está pensado como eso, como la redistribución de los recursos a lo largo de la geografía, con la diversidad de recursos que había de acuerdo a las características, gracias al Estado, ¿no? A la intervención estatal con estos lazos de redistribución. Pero a nivel comunitario eso ya se daba antes por la reciprocidad, los intercambios con los miembros de un mismo ayllu, de una misma comunidad. El intercambio del que vivía en la costa, cuando iba a encontrarse con su familiar de la zona de los valles, le llevaba un pajito de pescado conservado por el método del charqui, y lo intercambiaba por varias mazorcas de maíz. ¿Sí? Ese intercambio ritual de regalo pasaba a ser el que garantizaba la autosuficiencia del ayllu o comunidad andina. Eso es lo que plantea Murra en varios textos que yo tengo por ahí en una de las cajas de la facultad, que si quieren se los mando, no sé, de alguna manera. Si tanto les interesa, cámbiense a la carrera de historia, que es la mejor de todas, la UBA. Pero bueno, hay otras ciento tantas que pueden ser también interesantes, ¿no? Así que bueno.
¿Alguna otra pregunta? Se ríe mi señora. Bueno, estoy diciendo muchas pavadas. ¿Alguna pregunta? Sí, quieren descansar, me parece. Y ella a las 5 necesita la compu, así que dame media hora más. Que acá está mi perro, muy tranquilo, lo verá. Sí, pero bueno, durmiendo. Yo me perdí la siesta. Pero bueno. Ya está, chicos, bueno, no da para más. Esto ya no da para más. El lunes Bueno, nos no, volvemos. muy entretenida la clase, Bueno, profe, la verdad gracias. Con que yo eso me no va a levanto mejorar muy la nota, temprano. significa Sí, No, que va a probar por mérito no. propio. No hace falta adular al profesor. Quítense esa costumbre que es típica del secundario, que también en el secundario la odiamos los profes. ¿Sí? Así que bueno, no, gracias No, María estuvo por entretenida. Imagínate, me levanté 5:30 y estoy todavía con los ojos abiertos frente a la compu. Qué grande, me ganó que yo me levanté a las 6. Muy bien. Para No, preparar ¿viste? el Por pre. supuesto, no. Bueno, chicas, Perdimos la chicos, ¿alguna otra pregunta? Estuvo Si bueno. no, la escriben en el Facebook, en el muro, como dijimos, en nuestro lugar de contacto. Yo voy a subir la clase, voy a subir el Prezi y alguna otra cosa más. Sobre todo pensando en nuestros compañeros y compañeras que no se pudieron conectar. Tal vez eso va a llevar que vayamos cambiando el método. El Meet también es muy bueno. Y claro, el que está con celular lo tendría que bajar. Y bueno, ya bajaron Zoom algunos. Pero es bueno desde la computadora, porque no está esto del límite del tiempo. Vamos a ver el jueves cómo estamos, el lunes, perdón, cómo estamos con el límite del tiempo, porque hoy estuvimos, gracias a que se conectó alguno que lo hacía por primera vez, tuvimos tiempo ilimitado, pero después, ya dijimos, el segundo te lo cobran, y acá ya todos van a haber estado conectados alguna que otra vez. Entonces, bueno, veremos. Porque también Facebook tiene esto de poder hacer vivos. Y ahí quizás ustedes están ahí, yo los veo y me alegra mucho, pero quizás en el vivo pueden escribir comentarios mientras yo explico, los voy viendo. Pero creo que no se puede compartir lo de la pantalla, que es algo muy útil porque ustedes pudieron ver imágenes mientras yo explicaba. Y también esto de que queda grabado. Yo sé que Facebook después te lo transforma en video y queda ahí, pero no sé cuánto tiempo y demás. Vamos a ir a ensayo y error, ¿sí? Probando. Bueno, que tengan una linda tarde, un buen fin de semana y nos reencontramos el lunes también a las 3. Calculo que por este mes. Abrazo grande, maestro. Saludos Bueno, cordiales. gracias. Chao, chao. Master, cuídate. Chau, chau. Quédense en casa, como puse ahí en Facebook. Bueno, chao.